El propósito de este proyecto era enseñar a los estudiantes cómo el lenguaje matemático se podía utilizar para describir un fenómeno físico. Y bueno, parte del contexto en el cual se desarrolló este proyecto fue en un curso de preparación que se le estaba dando a unos estudiantes que iban a estudiar en la Olimpiada Nacional de Química, a los cuales les fue muy útil identificar cómo a través de un modelo matemático se podía describir un fenómeno físico. En este caso fue el comportamiento de un gas, que ya era un tema que ellos conocen, pero que podía ampliarse a otros fenómenos físicos como el pH de una disolución, cómo va variando una neutralización. Este proyecto con estos alumnos fue aplicado en el plantel 13 del Colegio de Bachilleres de Chiapas a nivel preparatoria. Se propuso. Las bases de este proyecto se fundamentan en el programa de Matemáticas 1 de la Dirección General de Bachillerato y se desarrollaron las siguientes competencias, siendo la más importante: construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. Ahora, los aprendizajes esperados del alumno son que el alumno pueda aprender a realizar un modelo matemático lineal y mediante este modelo matemático pueda analizar la relación entre dos variables, que también puede observar la variación proporcional de las variables y comprenda la aplicación de los modelos matemáticos en la predicción del comportamiento de fenómenos naturales. Para este proyecto se propuso utilizar un simulador de un fenómeno físico, en este caso el comportamiento de un gas, donde se pudiera observar las variaciones de presión y temperatura del gas. Además, los alumnos utilizarían herramientas matemáticas que ya conocían, como una tabla o una gráfica, donde iban a poder observar el comportamiento de las variables de este fenómeno físico, y con estas herramientas y con ayuda del profesor podían determinar el modelo matemático algebraico, y con ese modelo pudieran también ellos predecir el comportamiento del fenómeno observado. Al final, los estudiantes iban a entregar un breve reporte como parte de su evaluación, donde iban a incluir sus observaciones, la tabla de datos, la gráfica dibujada y la ecuación correspondiente a su modelo matemático algebraico. Además, se iba a anexar a ese reporte un breve cuestionario con 4 preguntas, en el cual ellos debían utilizar el modelo matemático algebraico que obtuvieron para predecir el comportamiento del gas en 4 casos hipotéticos. Ahora, este proyecto se realizó en el transcurso de una semana, donde como parte de este curso que se les estaba impartiendo, tomó una clase para recordar conceptos básicos como graficar, cuáles son los conceptos básicos de una gráfica, una tabla, y posteriormente se dedicó toda una clase a todo este proyecto. Hubo que hacer algunas variaciones en el transcurso de la realización del proyecto por factores que no estaban en consideración. Por ejemplo, el primer simulador que se pensaba utilizar tuvo que ser cambiado, pues este dejó de funcionar en el transcurso de diciembre del año pasado, que fue la última vez que un servidor lo revisó, a enero de este año, que resulta que ya no estaba disponible en línea, por lo cual tuvimos que cambiar el simulador. Esa es una de las observaciones que se tuvo que hacer. Luego, por la naturaleza del curso, con la cual nos estaba dando una calificación a los estudiantes, no se podía hacer una evaluación numérica, por lo cual se concentró todo el esfuerzo de este proyecto en hacer una evaluación cualitativa, de manera que ellos pudieran salir con nuevos conocimientos matemáticos. Y dentro de esos conocimientos matemáticos, pues sí se consiguió que ellos pudieran entender los procedimientos para armar una gráfica, para obtener datos y poder relacionar las variables de un fenómeno físico. Asimismo, pudieran identificar cuál era una variable dependiente y una variable independiente, y varios métodos para obtener modelos matemáticos. Primero la tabla, utilizando proporciones. Luego la gráfica, con la cual ellos, al dibujar la línea recta, podían extrapolar, interpolar o colocar un punto en medio de los datos utilizando ya la línea recta, o construyendo también un modelo matemático lineal donde tenían la pendiente como resultado de la variación
de la variable dependiente entre la variación de la variable independiente. Aunque también se aprovechó esta oportunidad y a los estudiantes también se les enseñó a calcular el modelo matemático lineal utilizando un par de métodos más. El método de mínimos cuadrados, que es un método que ya implica algunas operaciones adicionales, pero considerando el nivel matemático de sus estudiantes, pues se consideró adecuado enseñarlo, así como también se les enseñó a utilizar la calculadora. Varias calculadoras científicas ya traen cómo calcular modelos matemáticos lineales, entonces se consideró bastante interesante que ellos pudieran ya utilizar su calculadora para calcular estos modelos matemáticos. Al final se solicitó a los estudiantes si ellos daban autorización para presentar sus pequeños reportes que hicieron. Compartimos uno que hizo una de las estudiantes que dio permiso para compartirlo, en el cual se muestran los apuntes que realizó. El análisis didáctico resulta de la siguiente manera. Análisis cognitivo. Los alumnos deberán utilizar las tecnologías de la información para observar el fenómeno, escribir los datos en una tabla, graficar los puntos, determinar la relación entre puntos, calcular las variaciones de presión y temperatura para determinar la pendiente de la recta. Análisis de contenido. Los alumnos utilizarán un fenómeno físico, ley de Gale-Lussac, para construir un modelo matemático que relaciona las variables presión y temperatura. Esto incluye trazar una gráfica y plantear una relación matemática utilizando el lenguaje algebraico. Análisis de instrucción. Los alumnos utilizarán un simulador online para observar el fenómeno y observar los datos que graficarán. Resumirán en una tabla en la que calcularán las variaciones de presión y temperatura entre dos puntos. Posteriormente, los alumnos determinarán la proporción entre la variación y la presión y temperatura que corresponde a la pendiente del modelo lineal, que los alumnos deberán determinar y expresar con lenguaje matemático. Análisis de actuación. Los alumnos realizarán una breve evaluación diagnóstica para determinar sus conocimientos previos sobre los modelos matemáticos y su aplicación para describir fenómenos físicos. Se solicita un reporte a los alumnos para evaluar sus conocimientos al finalizar la actividad. Después de este proyecto, personalmente concluyo que hay muchas cosas que mejorar. Algunas, por ejemplo, la evaluación diagnóstica, la cual creo pudiera añadirse o cambiarse algunas preguntas para tener una mayor percepción de los conocimientos teóricos iniciales del alumno. Otra, por ejemplo, basada en las observaciones realizadas en este diplomado, añadir esas cuestiones, esas preguntas en el reporte a entregar para nosotros ver qué tanto ha aumentado los conocimientos del estudiante. Dentro de todo, considero que fue un proyecto bastante completo. Los estudiantes le sacaron provecho. Se logró observar que pudieron entender los conceptos de la gráfica, pudieron entender cómo es que se llega no solo a los modelos matemáticos algebraicos, sino también cómo se consiguieron identificar algunas leyes físicas químicas, como en este caso la ley de Gay-Lussac. Bueno, considerando algunos cambios que hacer, algunas correcciones que realizar, creo que este proyecto puede ser bastante útil en el futuro. Y ya personalmente, ya reflexionando un poco sobre este proyecto, para mí fue la primera ocasión en la cual tuve la oportunidad de realizar un proyecto didáctico. Fue bastante interesante hacerlo sobre las matemáticas, una rama que personalmente me gusta mucho, y poder asociarlas a la química también fue increíble. Tenía muchas dudas sobre si lo iba a hacer correctamente, pues era la primera vez que manejaba estos conceptos. Sin embargo, a lo largo de este módulo y todos los anteriores, pude aprender a cómo manejarlo, qué significaba cada cosa, poder relacionar todo, y creo que al final de cuentas sí me deja una gran enseñanza todo este diplomado en la posibilidad de poder hacer ya mejores propuestas didácticas, no solo este proyecto sino todo en conjunto, poder enseñar las matemáticas desde un ámbito completamente nuevo utilizando tecnologías de la información. Los estudiantes no solamente vean las matemáticas como una materia más de la escuela, sino que puedan ellos verlas desde una perspectiva completamente distinta. Es increíble.